¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un 12, el cual la bocina de arriba no le está funcionando. Entonces cuando haces una llamada solo te funciona con el altavoz. Pero si vamos acá, este no nos está funcionando. En altavoz sí nos está funcionando. Vamos a tener que remover la pantalla. Y vamos a empezar con apagar el teléfono. Y siguiendo removiendo estos tornillos de abajo. Una vez que tenemos los tornillos ya removidos, vamos a proceder a utilizar el molde para 12 Pro, que sería este, y vamos a llevarlo hacia la máquina de calentamiento para que la pantalla se pueda separar del teléfono, del frame. Entonces aquí lo vamos a insertar y vamos a esperar a que caliente. Acá abajo vamos a esperar a que caliente, y una vez que esté caliente nos va a indicar para que podemos bajar esto y poder enclamparlo hacia la pantalla. Entonces levantar la pantalla. Esto aproximadamente dura lo de 3 minutos, entonces vamos a esperar a que se caliente. Bueno, como vemos ya está a 30 segundos de que se empiece a calentar, para que podamos trabajar en la pantalla y abrirla. Entonces vamos a usar alcohol, preferiblemente el 99% de alcohol, ya que eso nos ayuda a que no arruinemos ningún componente del teléfono, más que todo, y pues de la pantalla también. Entonces ahorita cuando empieza este ruidito vamos a bajar y vamos a apretar lo más que nos deje apretar. Una vez ya apretado vamos a sostenerlo y empezar a girar hacia atrás para que empiece a levantar nuestra pantalla. Acá podemos ver que se está despegando ya. Vamos a utilizar un poquito más de alcohol por si no se despega, porque se tiene que despegar solamente sin ninguna presión. Acá como vemos ya se está levantando. Déjenme ver. Acá podemos ver que se está levantando la pantalla. Entonces seguimos levantándola y se nos va a seguir abriendo. Y así es como ya tenemos la pantalla abierta. Una vez que está abierta solo levantamos esto, lo despegamos y apagamos esta. Entonces vamos a ir hacia el otro lado. Bueno, una vez acá vamos a desconectar del molde y vamos a proceder a agregar alcohol en la parte de arriba, porque aquí todavía está pegado. Entonces ya con el alcohol lo vamos a destapar, ¿verdad? Y como vemos, este teléfono ya ha tenido cambio de batería anteriormente, porque ya no es original. Pero aquí a lo que vamos es que necesitamos remover la pantalla, así que necesitamos remover este tornillo, el de acá, y 4 en la parte de arriba. Así que removemos los 4 tornillos. Una vez que tenemos los tornillos vamos a usar un squishy de los de plástico para remover los flex de acá, que sería uno, y acá abajo tiene dos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Recuerden que este es el 12 Pro, así que tenemos dos flex en la parte de abajo, 1 y 2, y luego la de la parte de arriba, el cual en la parte de arriba es el que vamos a trabajar. Así que vamos a remover
4 tornillos, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Una vez que tenemos estos removidos, vamos a separar la bocina de la pantalla. Para esto vamos a necesitar un squishy, el cual vamos a insertar por la parte de abajo y tratar de ir levantando despacio, no duro. Si vemos que no nos sale, entonces con la parte de arriba moverlo hacia los lados, y aquí ya se nos despegó. Luego acá tenemos otro, el cual es como un sensor de la proximidad. Si vemos que no sale, vamos a necesitar unas pinzas, el cual nos va a ayudar a levantarlo, que como ven ya se nos levantó. Y una vez que tenemos este levantado, vamos a proceder con el micrófono que está acá. Listo, ya con eso tenemos levantado este. Y vamos a trabajar en este, el cual necesitamos separar el flex del speaker de la bocina esta, que es la que ya no nos está funcionando. Y para hacer eso vamos a ir hacia nuestra zona de soldar, porque necesitamos soldar esto y esto. Bueno chicos, acá ya tenemos listo la parte esta. Vamos a proceder a instalarla en la pantalla. Primero vamos a limpiar esto, ya que tiene un poquito de tierra, entonces vamos a limpiarlo un poquito. Acá podemos ver que tenía un poquito de tierra, ahorita ya está limpio. Y una vez que ya está limpio, vamos a instalar la bocina. Bueno, ahora este va así, el cual iría acá primero. Así, que iría así. Vamos a instalar los tornillos, que serían 4, que serían estos de acá. Listo, ya lo tenemos instalado. Vamos a ir y hacerle una prueba para ver que nos esté funcionando bien, correcto. Vamos a instalarlo de arriba y luego la parte de la pantalla. Listo, acá tenemos ya este. Vamos a encenderlo. Acá nos está encendiendo ya, solo esperamos a que se nos encienda y hacemos el test para que podamos confirmar que sí nos funcionó. Bueno, vamos a hacer una llamada al cual nos está llamando.
Aquí vamos a escuchar que sí está funcionando. Entonces, si nos funcionó, vamos a proceder a apagarlo. Y una vez ya apagado, pues vamos a desconectar la pantalla. Nuevamente vamos a desconectar los flex. Y acá podemos ver que el teléfono está demasiado sucio, entonces vamos a proceder a limpiarlo para poder instalar la pantalla y que no se nos quiebre o algo por el estilo, ya que pues con tanta basura se nos podría quebrar. Si ven cuánta basura se está saliendo. Entonces normalmente los teléfonos van a venir así de sucios, vamos a tener que siempre limpiarlos, pues porque es para beneficio de nosotros, no del cliente, ya que nosotros somos los que vamos a instalar la pantalla. Y como les digo, pues, se nos puede quebrar la pantalla y sería un gasto extra que nosotros estamos teniendo el riesgo de perder. Bueno, ya que vemos que ya se cayó todo, vamos a agregar el alcohol otra vez con la brocha pequeña. Vamos a agregarle alcohol para ya remover todo lo que tenga por acá. Bueno, y este cambio de bocina lo hicimos de esta forma, ya que el cliente quiere retener el Face ID. Entonces la única forma de retener el Face ID es que removamos solamente la bocina y no la parte completa, porque también podemos remover la parte completa, el cual sería una parte de estas que ya viene instalado, pero de esta forma vamos a perder la capacidad del Face ID. Entonces en este caso el cliente quería retener Face ID y por eso hicimos la instalación de la bocina solamente. Bueno, acá ya tenemos limpia nuestro frame. Vamos a también a limpiar el lado de la pantalla porque también tiene suciedad. Acá podemos ver que ya está limpio. Bueno, eso está limpio. Vamos a hacer lo de la pantalla también alrededor porque acá vemos que tiene basura. Entonces lo mismo, alcohol y darle una limpiadita alrededor de la pantalla. Una vez, veamos otra vez. Esto, como les digo, esto es conveniente para nosotros porque nosotros nos estaríamos quitando la pena de quebrar la pantalla y luego tener que instalar una pantalla nueva, el cual no queremos porque sería fuera de nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces una vez ya instalado correctamente las conexiones de flex, vamos a proceder a encender el teléfono y en lo que va encendiendo vamos a limpiar la parte de acá adentro para que pues no tenga huellas, no esté sucio. Listo, acá está encendiendo. Como vemos que ya encendió, vamos a proceder a instalar los tornillos, los cuales removimos acá. Esto, la parte de arriba tiene como un gancho por acá. Esto siempre recuérdenlo en agregárselo en el mismo lugar, porque de lo contrario estaríamos también arriesgando la pantalla a que se nos quiebre de igual forma. Entonces siempre tengan cuidado con los ganchitos esos, porque si nos pueden
arruinar las pantallas. Listo, tenemos 3 tornillos. Y uno último acá abajo. Que serían 2 tornillos. Listo, tenemos ya esto instalado y vamos a darle una última limpieza. Listo, vamos a probar que sí nos esté funcionando bien. Listo, por hacer todo está bien. Está el touch perfecto. Bueno, vamos a agregar el sello de garantía para acá, el cual siempre va encima de un tornillo. Y déjenme solo anotarlo rapidito. Listo, una vez que ya lo tenemos acá, recuerden siempre iniciar por la parte de arriba, ya que acá tenemos estos donde van la cámara y lo del Face ID. Entonces siempre iniciar con arriba hacia abajo e ir bajando suave, no duro. Y si ven cómo entra facilito, porque está limpio, no tenemos piedras, basura ni nada. Entonces una vez que ya está acá, solo nos faltaría poner los tornillos de abajo. Y listo, esto sería la reparación del micrófono de la bocina de un iPhone 12 o 12 Pro. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en uno siguiente. Chao.